Entonces, entonces de nuevo quería como reiterar como el agradecimiento por aceptar la invitación y entonces te pregunto si estás de acuerdo en que comience como la grabación de esta reunión, que todavía no está. Sí, no hay ningún problema. Estamos Listo, en muchas la gracias. sociedad del control y el poder, entonces la grabación es una forma Entiendo, de ejercerlo. entiendo. Bueno, entonces quería comenzar como con la primera pregunta que pues creo que puede dar como tema para hablar y era ¿de qué formas consideras que se construyen como las imágenes o concepciones de los niños, niñas y adolescentes implícitas como en los procesos de socialización política de nuestras sociedades, ¿cierto? Yo pienso que allí hay que hacer algunas delimitaciones, en el sentido de que ya al hablar de eh, esa categoría grande de sociedades, pues me parece que es pues, justamente demasiado amplio, porque pues cada sociedad va generando su manera particular a través de la cual va construyendo las nociones, en ese caso de niñez o de juventud. Por lo tanto, llegar a hablar de cómo se crean esas imágenes en las sociedades, pues repito que es muy amplio. Yo lo restringiría un poco a la posibilidad de reconocerlo en las sociedades, si se quiere, occidentales y más aún en nuestra sociedad, entendiendo nuestra sociedad por el contexto colombiano y si queremos ser un poquito más amplios en el contexto latinoamericano, porque es que si no perdemos la especificidad de lo que es lo social. Eso en un primer momento. Segundo, reconocer que pues toda sociedad va creando las formas a través de las cuales considera pertinente, puede llegar a desarrollar una idea de lo que ella es como sociedad y de lo que desea ayudar igualmente a constituir. En ese sentido, es necesario reconocer que la sociedad y lo social, así suene como una obviedad, no son naturales, sino que son históricas. Por lo tanto, han vivido procesos históricos que se vuelven colectivos porque lo hacemos hombres y mujeres y los lenguajes de ahora en diversidades sexuales que permiten entonces, en ese sentido, eh, ir avanzando en unas perspectivas particulares. Si la sociedad es histórica y colectiva, quiere decir entonces también que por ese hecho no es natural, sino que es social. Y es social en una constante transformación que hace que adquiera una condición de historicidad. Y por eso el énfasis que coloco en asumir que no hay una sociedad, sino sociedades, pero que aún hablar de sociedades no implica perder la particularidad de una sociedad en particular. Repito, puede sonar extraño, contradictorio, pero no. Es la posibilidad de considerar que sí hay sociedades, pero que ellas se expresan en una sociedad particular, que a su vez es parte de ese engranaje grande de lo que se denominan sociedades. Entonces, si es así, y nosotros construimos lo social tiene un elemento que lo atraviesa, que hemos también construido colectivamente, que es la cultura. Y por lo tanto, asumimos que la cultura tampoco es natural, tiene las mismas características de lo social, es decir, histórico, colectivo, cambiante, en procesualidad. Y desde allí, en la cultura, vamos nosotros como sociedad, porque esto es simultáneo, construyendo imágenes. O en palabras de un autor que se llama Cornelius Castoriadis, imaginación, imaginarios de la sociedad. Castoriadis va a decir, toda sociedad requiere de imaginarios y en ese sentido de imaginarios radicales que le permiten entonces orientar su quehacer y sobre esa base valorar lo que una sociedad determinada puede llegar a desarrollar. En ese contexto general, desde el cual ya le estoy dando de alguna forma argumentos a su pregunta, respondería de forma específica.
cuando se dice de qué forma se construyen las imágenes de niños y niñas. Entonces, se construyen, primero, históricamente. La imagen de los niños no ha sido siempre la misma, tampoco de los adolescentes. Segundo, esas imágenes son imágenes provisionales en cuanto que se transforman. Tercero, se construyen por parte de sociedades específicas que hacen uso de ellas hasta cuando les sea pertinente, y en esa misma procesualidad se va transformando. Y a partir de esas imágenes que se crean es que va a haber la posibilidad entonces de realizar procesos de socialización, porque lo que se hace a través de la socialización es que el sujeto incorpore la cultura que le preexiste a él, y por lo tanto ir avanzando en esa condición de darle una particularidad como humano a ese naciente. Hasta allí un argumento a su primera pregunta. Sí, digamos como entonces ya viendo como esa particularidad, podría ser como eh, en el contexto de la sociedad colombiana, digamos como la pues más contemporáneo, qué tipos de imágenes como tienden como a sobresalir, digamos como en los procesos, en los sistemas de socialización que caracterizan a la sociedad colombiana. Pues que se podría decir como esas imágenes que se construyen sobre los niños y niñas y adolescentes. Quisiera igualmente hacer un contexto, solo porque no puedo dejar de lado el lado docente, profesor, de didactizar algunos planteamientos, en el sentido de que entendemos por socialización un proceso cultural. La socialización es el proceso a través del cual, en cuanto que nosotros, cuando nacemos, somos seres biológicos pertenecientes a una especie, pero por ese hecho, individuos biológicos, necesitamos trascender esa condición biológica, es decir, esa condición que como especie tenemos de animalidad, hacia una condición de humanidad, que es la que nos da la cultura característica de toda sociedad. ¿Cómo hacemos para pasar de esa animalidad a la humanidad? Apropiándonos de la cultura, que es el parámetro en el cual nos enmarcamos y desde el cual nos valora la sociedad para saber si lo que hacemos es adecuado o no según esos parámetros que se han establecido. Por esa vía entonces vamos creando, repito, imaginarios que ayudan a construir unos procesos particulares de socialización, que son los que en alguna forma llevan a la práctica los imaginarios que se han ido construyendo socialmente. Para el caso de Colombia, en términos de su pregunta, yo creo que hay unas nociones de la infancia, tanto de niños como de niñas, de subvaloración de las capacidades que pueden llegar a tener ellos, y por eso el término que en alguna forma se plantea de el adultocentrismo, que conduce justamente a la concepción en la cual se asume que solamente la perspectiva del adulto es la válida y que los niños solamente tienen que hacer porque carecen de condición de autonomía, de condición de mayoría de edad, de posibilidades de autorregularse y actuar con criterio propio. Por lo tanto, lo que se hace es orientar todo desde el adulto. Y creo que en nuestra sociedad eso ocurre con bastante énfasis en los niños. Se les asume como menores de edad, en el sentido kantiano de tener uso o posibilidad del uso de la razón y el uso de la razón pública. Y se considera entonces que son personas que están siempre dependiendo y dependiente del adulto, llámese educador en el caso de la escuela o cuidador en el caso de la familia. Entiéndase por cuidador, papá, mamá o, por las características de las familias de ahora, quien como empleada o empleado se encargan del cuidado de ese niño. Entonces, allí se encuentra una condición en la cual se subvalora la potencialidad de los niños, las niñas,
diferencialmente igualmente entre niños y niñas, porque se le asume un poco más de posibilidad de autonomía y mayoría de edad al niño varón respecto de la niña. Y con los adolescentes ocurre otro tanto. Algunos plantean que una característica usante de la palabra adolescente es que adolece. ¿Adolece de? ¿Adolece de qué? De las características propias del adulto. Y por lo tanto, ese adolescente va a terminar dependiendo mucho justamente del adulto. Pero allí los estudios culturales han contrapuesto una categoría distinta a la de adolescencia, que es la de juventud. La categoría de adolescencia está muy relacionada con procesos evolutivos y es una categoría creada desde la psicología, mientras que la categoría de juventud es, como acabo de plantear, una categoría creada desde los estudios culturales y que pretende reconocer cómo los jóvenes se apropian de una cultura, la recrean, la inventan e incluso crean sus propios imaginarios de sociedad. Esa perspectiva de juventud me parece que ayuda a dar un espacio de mayor actuación a los jóvenes porque les quita esa condición de dependencia en alguna forma propia de ese mundo de los adultos.